¿Qué tal? Este video es para la materia de taller de programación de dispositivos móviles, en el cual vamos a platicar un poco sobre los layouts, cuáles son su funcionamiento, los diferentes tipos que existen, así como también las propiedades con las que cumplen cada uno de estos tipos. Primeramente vamos a ver la definición de un layout. Un layout es un elemento que representa el diseño de la interfaz de usuario de componentes gráficos como una actividad o un fragmento. Como había mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de layouts. Aquí en esta imagen se muestran las diferentes distribuciones por medio de estos colores. Se muestran las diferentes distribuciones que puede tener una view, un componente que se cree dentro de cada uno de estos tipos de layouts. Enseguida vamos a ver cómo es que funcionan cada uno de ellos y las propiedades que contienen cada uno también. El primer tipo es el linear layout. El linear layout es un grupo de vista que alinea todos los campos secundarios en una única dirección. Puede ser de manera vertical o también horizontal. Todos los campos secundarios de un linear layout se apilan uno detrás de otro, por lo cual en el tipo vertical se puede ver como si fuera una columna, ya que el primer componente o el primer view que se cree se colocará hasta arriba. El siguiente se tendrá que colocar debajo del que ya estaba, el siguiente debajo del que estaba anteriormente, y así como se muestra en esta imagen, donde se denotan o se podrían denotar con estos colores pues los diferentes tipos, los diferentes componentes que tiene este linear layout y cómo es que se van apilando uno detrás de otro. En el tipo horizontal trabaja de la misma forma, solamente que acá se va a ver como si fuera un renglón, ya que el primer view que se cree se pondrá del lado izquierdo y el siguiente componente o view que se cree se colocará al derecho del que ya estaba creado anteriormente. Como se puede notar con estos colores, pues el primero es el color verde, el siguiente view que se cree se colocará al lado derecho del que ya estaba creado, que es el color verde, y así sucesivamente. La orientación se va a definir mediante el atributo o la propiedad de orientación, que enseguida por medio de un ejemplo pues veremos cómo funciona. Por otra parte, las propiedades de un linear layout pues son estas, que son las más importantes, en donde la que más destaca es la de orientación, obviamente, y también la de gravity, el cual especifica cómo un objeto debe posicionar su contenido en los ejes X e Y o Y dentro de sus propios límites. Esta propiedad entra o la comparten los diferentes tipos de layout, ya que pues es muy útil para acomodar en todo el espacio que se tiene en el layout una view, un componente. Este es el ejemplo que se tiene para el linear layout, en el cual pues primeramente se tiene que definir que se está trabajando con un linear layout. La segunda cosa que se tiene que definir es la orientación que va a tener. En este caso pues es vertical, y como habíamos mencionado, el primer componente se va a colocar hasta arriba en el tope de el linear layout, en el cual pues se pueden definir, como ya sabemos, el ancho, el alto, el texto que va a tener en este caso esta etiqueta, el tamaño del texto y también pues los estilos si es que se requiere. El siguiente componente o view es una imagen, el cual pues como estamos trabajando con un linear layout de orientación vertical, se va a colocar debajo del que ya estaba anteriormente, que es la etiqueta que tiene de texto. Este es un ejemplo. El siguiente es un botón, el cual se coloca debajo de la imagen que anteriormente se había creado. Después creamos otra imagen que también se coloca debajo del botón que se había creado. También es importante mencionar que los layouts se pueden mezclar, por decirlo de alguna manera. O sea, dentro de un layout puedes poner otros según pues lo requieras
según el diseño que vayas a implementar. En este caso, para trabajar con el linear layout con orientación horizontal, pues creamos este linear layout dentro del otro que estaba de tipo vertical. Entonces, en este caso, este linear layout va a trabajar como si fuera una fila de linear layout vertical que se tenía. Y aquí pues definimos que es de orientación horizontal, y la primer view que creamos, primer componente, es un botón. Y como habíamos mencionado anteriormente que el linear layout de tipo horizontal trabaja de izquierda a derecha, por decirlo así, entonces se coloca o se crea el botón, y como siguiente componente es una imagen. Entonces esta imagen se va a colocar del lado derecho del botón que se había creado, y así sucesivamente. También se puede ver de esta forma que en este linear layout se tienen estos dos componentes, uno a un lado del otro, y en el linear layout vertical, que es todo, se tiene pues un componente por cada renglón o por cada fila. Por ejemplo, aquí está la etiqueta, la imagen, el botón, otra imagen, el linear layout horizontal que habíamos puesto, y pues los demás componentes que quisiéramos crear pues se irían poniendo aquí abajo, uno detrás de otro. Y pues básicamente es así como trabaja el linear layout. Bueno, el siguiente tipo de layout que vamos a ver es el table layout, el cual nos indica que organiza las views en filas y columnas de forma tabular. Para crear las filas se usa el componente table row dentro del table layout. Cada celda es declarada como un view de cualquier tipo, ya sea imagen, texto, otro grid view, etc., dentro de la fila. El table row trae consigo también el parámetro layout column, el cual pues nos va a servir para asignar la columna a la que pertenece cada celda en su interior. El ancho de cada columna es definido tomando como referencia la celda más ancha, es decir, se va a tomar como referencia el componente pues que esté más grande o más ancho. Las propiedades con las que cuenta, o las principales más importantes de este table layout, son las siguientes, que básicamente nos permiten definir el comportamiento del ancho de las celdas con los siguientes atributos, que son más que nada para las columnas. Lo importante de este layout es la forma en que se define en cada uno de sus renglones, que es mediante el table row, donde dentro de este vamos a poder colocar todas las views o componentes que queramos y que se nos permita. Primeramente, se tiene que definir que se está trabajando con un table layout, y ya después comenzamos a poner estas etiquetas para definir el renglón, y pues dependerá del diseño que se quiera dar, todos los renglones que se pongan. Y como ya he dicho anteriormente, pues se genera o se define el table row, y dentro de este se van a crear los componentes. En este caso pues se crea un text view, en el cual pues tiene sus atributos, que es el ancho, el alto, el texto. Aquí se puede agregar la propiedad gravity, en el cual se indica que se va a colocar en el centro de este table row. Y también en este mismo pues se crea una imagen, y pues como se muestra acá, se puede ver que pertenece, o sea, toda esta parte que está encerrada pertenece al table row, al primero, en donde pues contiene dos views. El siguiente solamente tiene uno, que es una imagen. Y por último creamos otro que va a contener un botón, el cual pues tiene como texto: este es un botón, y se ve de esta forma. Entonces para este ejemplo pues creamos tres table row,
en el cual el primero pues tiene 2 views, el segundo tiene 1 y el tercero tiene 1. Y básicamente de esta forma pues podríamos seguir creando más renglones o más table row, y así básicamente. El siguiente tipo de layout que vamos a ver es el grid layout, el cual es un view group que alinea sus elementos hijos en una cuadrícula, también conocida como grilla o grid, el cual nace con el fin de evitar anidar linear layouts para crear diseños complejos. Como habíamos visto anteriormente, cómo se podía anidar, un linear layout horizontal dentro de un vertical, y pues así. Su funcionamiento se basa en un sistema de índices con inicio en 0, es decir, la primera columna o fila tiene asignado el índice 0, la segunda el 1, la tercera el 2 y así, etcétera, etcétera, sucesivamente. Como se puede ver también cuando se trabaja con algún vector, que pues inicias en la posición 0 y pues cada elemento va tomando una posición, que vendría siendo pues algo similar. Una cuadrícula con n columnas tiene n más 1 índices de cuadrícula que van desde 0 hasta n, como anteriormente se había mencionado. Este tipo de layout va a tener, o tiene mejor dicho, las siguientes propiedades, las cuales pues son de las más importantes, que es el column, el cual permite definir el límite de la columna que delimita la izquierda del grupo de celdas ocupadas por esta vista. También está el gravity, que como ya lo habíamos visto anteriormente, pues nos especifica cómo colocar un componente dentro de un grupo de celdas. El row, que es el límite de la fila que delimita la parte superior del grupo de celdas ocupadas por esta vista. Y entre las demás propiedades, estas se consideran como las más importantes. A continuación vamos a ver un ejemplo acerca de este tipo de layout para que quede pues mejor explicado, que quede mejor comprendido. Primeramente se define, como siempre, el tipo de layout que se va a utilizar, en este caso es el grid layout. Y aquí los componentes se van a generar pues de una forma común o normal, podría decirse. En este caso primero creamos una imagen y el grid layout trabaja con estas dos propiedades para acomodar pues dentro de todo el layout los diferentes views que se tengan. En este caso se genera la imagen y se va a colocar en el renglón 0 y la columna 0, que es esta imagen que se encuentra aquí. También se creó un botón, el cual pues tiene como texto aceptar, y lo colocamos en el renglón 0 y en la columna 1, o sea, a la derecha de la imagen que se había creado anteriormente, que es este que está aquí. Después se creó otra imagen, el cual pues tiene el renglón 0 y la columna 2. También colocamos otra imagen hasta el límite inferior del layout, que es en el renglón 4 y la columna 1, y colocamos un botón también en el renglón 1 y la columna 1, y así es como se pueden ir pues acomodando, distribuyendo todos los views que se quieran o que se deseen o que se ocupen dentro de este layout. Por ejemplo, si queremos colocar un botón que no se tenga el nombre, el texto de ejemplo, y como vemos pues aquí está en el renglón 0 y la columna 1, al igual que el botón de aceptar, por lo tanto pues el de ejemplo se pone por encima. Sin embargo, si lo queremos poner debajo de esta imagen, pues lo colocamos en el renglón 1 y en la columna 0.
y pues así quedaría debajo de la imagen, y aquí ya pues se le pueden dar otras propiedades como por ejemplo un margin top para que no quede pues tan pegado a la imagen de arriba, que para algunas personas pues podría ocasionar un problema. Por ejemplo, pues a mí me gusta que estén un poquito separados, que no se vea tan pegado todo. Y también dentro de los botones y de todas estas imágenes, de todos estos componentes, perdón, pues se pueden tener otros atributos como por ejemplo el de Gravity, que nos permite en este caso pues entrar dentro de lo que es su espacio, el botón. No sé si se alcanza a diferenciar aquí que pues dentro de su espacio se entró el botón de alguna forma. Y pues básicamente es así como trabaja el grid layout, por medio de estas dos propiedades que son las más importantes, las que nos permiten distribuir en todo el espacio del layout todos los views o componentes que tengamos. El siguiente tipo de layout que vamos a ver es el relative layout, el cual nos indica que el diseño relativo que contiene la vista utiliza el valor de estos parámetros de diseño para determinar dónde se va a colocar una view o un componente en la pantalla. Un diseño donde se pueden describir las posiciones de los niños en relación entre sí o con los padres. Y también nos indica que en ninguno de los casos se refiere a una posición en absoluto, a una posición determinada como tal, sino que simplemente se trata de describir la ubicación que se quiere tomar dentro del layout. Es decir, como si tenemos un view y queremos que el otro view se ponga a la derecha, entonces tratamos de describir esta, pues, esta instrucción, y el framework de Android pues será el responsable, por decirlo así, de alinear o de tratar de alinear todos los componentes. Algunas de las propiedades que tiene, pues como ya hemos visto, el Gravity, el cual pues especifica cómo un objeto debe posicionar su contenido en los ejes X y Y. Y también está el Ignore Gravity, el cual indica qué vista no debe verse afectada por dicha gravedad. Otras de las propiedades, y básicamente son como tipo de descripciones para saber dónde ubicar cada una de las views que se tengan. Por ejemplo, a link bottom, a link end, a link left, a link parent bottom, y así sucesivamente. Estos nos van a permitir ubicar o distribuir entre todo el layout pues cada uno de las views, y por medio de un ejemplo vamos a ver cómo es que funcionan cada una de estas. Por ejemplo, el Alic Bottom nos dice que hace que el borde inferior de la vista coincida con el borde inferior de la ID de vista del anclaje dada. Y pues así básicamente es como funcionan cada uno de estos. Para este ejemplo, pues como ya hemos dicho, se tiene que definir que se está trabajando con un relative layout. Se define su ancho y su alto, que en este caso pues será todo lo que se permite, todo el margen que se permite para el layout. Y lo primero que se crea es una imagen, la cual se pone al centro de todo, center in parent. Y aquí, como podemos ver, al ponernos en la imagen, pues nos indica que está por medio de estos que parecen como resortes, que se encuentra pues en medio de todo lo que es el layout. Igual aquí nos va a servir el colocarle a cada uno de los componentes el ID para después hacer referencia a que dicho, no sé, botón, text view, imagen, queremos que se coloque ya sea a la derecha, a la izquierda de, de la imagen, y en base al ID vamos a hacer referencia a esa imagen. Por ejemplo, en este botón, que pues ya definimos todas sus propiedades, el texto es guardar, y decimos que queremos que se ubique a la derecha
de imagen 1, del ID imagen 1. Este ID lo tiene la imagen con el nombre de Jalisco, que se encuentra al centro de todo. Entonces el botón se va a colocar a la derecha de esta imagen. Y por ejemplo, esta text view que lleva de nombre ejemplo es lo mismo que el botón, solamente que aquí decimos que queremos que se coloque a la izquierda. Entonces to left of, y pasamos el ID pues es imagen 1, que corresponde a esta imagen, que es básicamente la que se encuentra en el centro de todo el layout. Y así es como vamos a ir nosotros ubicando pues cada uno de las views. Por ejemplo, esta imagen que le decimos que se va a alinear a la derecha de del margen. Y aquí este caso, por ejemplo, como ya había mencionado anteriormente, la imagen siempre se va a colocar del lado izquierdo superior, es decir, aquí. Por ejemplo, a esta no le decimos, no le pasamos ninguna ubicación, por decirlo de alguna manera, no le decimos que se ponga a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Simplemente, pues por default se va a colocar en la parte superior izquierda. Y para esta imagen nada más le decimos que se va a colocar a la derecha del padre, y como no le indicamos si va a ser abajo o arriba, pues por default se va a colocar en la parte de arriba. Y pues básicamente así es como trabajan. El siguiente tipo de layout que tenemos es el frame layout, el cual se refiere a un view group creado para mostrar un solo elemento en pantalla. Coloca todos sus controles hijos alineados con su esquina superior izquierda, de forma que cada control quedará oculto por el control siguiente. Y para alinear estos elementos y que no queden de alguna manera como encimados, pues se tiene la propiedad Gravity, que ya anteriormente la hemos visto. Suele utilizarse para mostrar un único control en su interior, a modo de contenedor o placeholder. Es sencillo para un solo elemento sustituible, por ejemplo para una imagen. Como aquí tenemos en el ejemplo, pues cabe mencionar que en este layout se permiten un máximo de 9 views. Y aquí se muestran, por ejemplo, la que se encuentra en la esquina superior izquierda, la que se encuentra en el tope y en el centro, la que está en la esquina superior derecha, la que está en el centro del layout, pero en la parte izquierda, en el centro de todo el layout y en el centro de la parte derecha, y la que se encuentra en la parte de abajo del lado izquierdo, en el centro, siendo o tomándolo como referencia a la parte horizontal de la parte de abajo, y el que se encuentra en la parte derecha de la parte de abajo del layout. Y así básicamente es como se van distribuyendo todos los componentes, todas las views en este layout. Sus principales propiedades, como ya habíamos mencionado anteriormente, es el Gravity, el cual permite pues distribuir el view y que no se encimen unos con otros, ya que pues todos se van a colocar de forma, o sea, por default en la parte superior izquierda. También tenemos estas diferentes instrucciones, que es el arriba, izquierda, derecha, abajo, horizontal, en el centro horizontal, centrado verticalmente, y el centro, que es la combinación del centrado horizontal y el centrado vertical. Vamos a ver un ejemplo para pues que todo esto tenga una mayor comprensión. En este ejemplo, como ya lo hemos hecho anteriormente, se define que se va a trabajar con un frame layout y se empiezan a colocar los componentes o el view. En este caso es esta etiqueta, un text view, que pues va a tener sus propiedades, y con el Gravity le vamos a indicar que se va a colocar en la parte de arriba y en el centro. La siguiente imagen
Con el Gravity le decimos que se va a colocar en la parte de abajo a la derecha. Por ejemplo, aquí le podremos indicar que se coloque en la parte de abajo, pero la queremos centrada. Entonces, así es como lo colocaríamos en la parte de abajo, pero en el centro. Podemos regresarlo al estado en el que estaba, que se encuentra en la parte de abajo a la derecha. Y así vamos a ir colocando cada uno de las views. Por ejemplo, en este caso, que es el botón aceptar, y como habíamos mencionado ahorita, con simplemente poner center indicamos que se va a colocar en el centro horizontalmente y también en el centro verticalmente, o sea que va a estar en la parte central de todo el frame layout. Y por ejemplo aquí tenemos este edit text que se encuentra en la parte de abajo a la izquierda, y podemos incluso pues aquí crear otra imagen para rellenar la parte del centro pero a la derecha. Entonces pues solo sería en esta parte del Gravity indicarle que lo queremos en el centro, pero en lugar de a la izquierda que sea a la derecha. Y así es como se acomodarían o se irían distribuyendo pues cada uno de los views. A mi parecer este es uno de los layouts pues con el que se puede trabajar más cómodamente, aparte de que es mucho más sencillo el poder acomodar a tu gusto cada uno de los views que requieras para algún diseño. Y pues básicamente así es como trabaja.